aquí estamos de vuelta. No quería conectar esta cosa. Bueno, cuando se cortó en el bloque anterior, estábamos justo con una pregunta de Luis y quería cerrar con estos párrafos de Seligman sobre lo que es la teoría del bienestar. Disculpen si este suena un poco monótono, pero voy a leerlo. No, este ya es demasiado mucho para memorizarlo. Así que disculpen si queda un poquito lento. Pero esta es lo que engloba la diferencia entre felicidad momentánea y el bienestar como un estado constructivo permanente. El bienestar es un constructo y la felicidad es una cosa. Una cosa real es una entidad que puede medirse directamente. Dicha entidad puede expresarse en términos cuantitativos, lo que significa que se define por un conjunto muy específico de medidas. Por ejemplo, la sensación térmica en meteorología se define por la combinación de temperatura y viento a la que el agua se congela y aparecen los sabañones. La teoría de la felicidad auténtica es un intento por explicar una cosa real, la felicidad, que se define por la satisfacción con la vida, donde en una escala del 1 al 10, las personas califican cuán satisfechas están con su propia vida. Las personas que tienen más emoción positiva, más compromiso y más sentido de la vida son más felices y las que están más satisfechas con su vida. La teoría del bienestar niega que el tema de la psicología positiva sea una cosa real. Más bien, el tema es un constructo, el bienestar, que tiene a su vez varios elementos mensurables, porque cada uno de ellos es una cosa real y cada uno contribuye al bienestar, pero ninguno lo define por sí solo. En meteorología, el tiempo es un constructo parecido. El tiempo no es en sí mismo, ni por sí mismo, una cosa real. Varios elementos, cada uno mensurable y por tanto cosas reales, contribuyen al tiempo. Temperatura, humedad, velocidad del viento, presión barométrica, etc. Imagina que nuestro tema no fuera el estudio de la psicología positiva, sino el estudio de la libertad. ¿Cómo se puede estudiar la libertad en términos científicos? La libertad es un constructo, no es una cosa real, y varios elementos diferentes contribuyen a ella. Si los ciudadanos se sienten libres, la frecuencia con la que se censura la prensa, la frecuencia de las elecciones, la proporción de representantes en relación con la población, cuántos funcionarios son corruptos, entre otros factores. Cada uno de estos elementos, a diferencia del constructo de la libertad, es una cosa que se puede medir, pero solo midiendo todos estos elementos obtenemos la idea general de cuánta libertad hay. El bienestar es igual que al tiempo y a la libertad. En su estructura, ninguna medida por sí sola lo define exhaustivamente. En la jerga, define exhaustivamente equivale a expresar cuantitativamente. Pero varias cosas contribuyen a él. Estos son los elementos del bienestar y cada uno de los elementos sí es una cosa mensurable. En contraste, la satisfacción con la vida expresa la felicidad en términos cuantitativos en la teoría de la felicidad auténtica, así como la temperatura y la velocidad del viento definen la sensación térmica. Lo importante es que los elementos del bienestar son diferentes tipos de cosas. No son simples autoinformes de pensamientos y sentimientos de emoción positiva, de lo comprometido que uno está, y cuánto sentido tiene la vida, como en la teoría original de la felicidad auténtica. Por lo tanto, el constructo del bienestar y no la entidad de satisfacción con la vida es el tema central de la psicología positiva. En palabras simples, en el principio, cuando inició esta perspectiva de la psicología positiva, se buscaban elementos que se pudieran medir. ¿Cuánto dinero es necesario para que yo sea feliz? ¿Cuánta salud es necesaria para que yo sea feliz? ¿Cuánto amor es necesario para que yo sea feliz? En cambio, en la teoría del bienestar,
el bienestar es construido por todo eso: salud, dinero, amor, profesión, emociones, espiritualidad, estar en un ambiente contenido. Entonces, como concepto, bienestar es un concepto fluido, un constructo, pero es mucho más amplio y mucho más significativo que la felicidad. A esto es lo que apunta entonces el desarrollo de la teoría. ¿Cuáles son entonces los elementos del bienestar? ¿Qué cosas constituyen el bienestar? Está en la otra página, acá. La emoción positiva, ¿sí? Es el primer elemento. El compromiso. ¿Cuánto la persona invierte de sí misma en relaciones o vínculos positivos? ¿Sí? El sentido, el propósito, la razón de ser de las cosas. Y el logro o la realización. No en el sentido egoísta, sino en el sentido de completitud o contentamiento personal. Entonces, todos los aspectos del bienestar integral se componen a su vez de todos estos aspectos. ¿De qué sentido yo le doy? Por ejemplo, vamos a tomar la profesión. ¿Qué sentido tiene para mí la profesión? ¿Qué valor tiene para mí la profesión? La profesión o el trabajo que realizo. ¿Qué compromiso tengo yo con lo que hago? ¿Es algo que da sentido a mi vida o solo lo hago para ganarme unos guaraníes? ¿Qué logros tengo yo con ello? ¿Sencillamente el logro profesional o tengo una realización personal con él? Y así todo. Lo mismo la salud física, lo mismo mi relación con el dinero y todo lo material, lo mismo la relación con las emociones, lo mismo la relación con otras personas, lo mismo la relación con Dios. Porque todo, inclusive la espiritualidad, puede convertirse en algo utilitario o superficial. Entonces, cuanto más profundo, cuanto más significativo, cuanto más realización tiene, más profundo y más amplio y benéfico es. Y obviamente fructifica en mayor bienestar, como concepto general. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre felicidad como concepto mensurable y bienestar integral como un constructo general. Mucho silencio. O entendieron todo o no entendieron nada. Lo bueno que esto, después de cada uno de estos tenemos un escrito en la plataforma y va a dar para estudiar para el final. No, broma. Eh, entonces, teniendo esto como paño de fondo, vamos al tema que ocupa siempre nuestra tercera hora. La teoría evolutiva de la fe de Fowler. No evolutivo en el sentido eh, de, de que es una construcción que hacemos nosotros mismos, sino de cómo va creciendo y cómo se va ampliando la perspectiva de la fe. Con la etapa 4, a lo que Fowler define como etapa 4, que vimos la clase pasada, esa fe ya crítica, no crítica en el sentido de está todo mal, sino crítica en el sentido de que yo pienso, yo considero lo que creo, yo evalúo lo que creo, yo tomo mis propias eh, determinaciones sobre lo que creo, ya empieza eh, digamos, la fe, entre comillas, adulta, una fe madura. Esa palabra queda mejor, porque hay muchos adultos que de maduros no tenemos nada, sino que fe madura, una fe responsable. Hasta ese momento era una fe dependiente, y no dependiente de Dios como debía ser, sino dependiente de otras personas. Creo porque mi papá dice, creo porque el pastor dice, creo. Entonces no creo yo. Cree otro
y yo simplemente me amoldo. Con la etapa 4 que vimos en la clase pasada, ya empieza la tendencia a responsabilizarse por la propia fe. Yo soy quien cree, yo tomo responsabilidad. Y con este tipo de fe, en las encuestas que Fowler hizo y todo, se daba cuenta de que cuando se llega a ya por lo menos a este tipo de fe, esta fe es inamovible. Es una fe responsable, una fe de gracia, donde la fe es parte integral de la propia vida. Todos los otros, la fe puede inclusive parecer muy fanática, muy firme, muy todo, pero se deshace. Un ejemplo claro es cuando siempre caen los grandes tótems de cualquier religión, ¿no? Vamos a poner la nuestra. Cuanto más en el pináculo está, no es ataque de Satanás ni nada, son seres humanos como cualquier otro con con todas las oscuridades que tenemos, y lo peor, pasaron toda su vida ocultando sus oscuridades, por lo tanto cuando salen, salen con mayor peste. Entonces, se hace notorio. Y ahí, quien tiene una fe por sí mismo dice, bueno, es eso, ¿qué va a hacer? En algún momento me va a tocar a mí también, pero no depende de mí, sino del que lo hizo por mí. En cambio, las fes inmaduras van a decir, ¡ay! Tanto creía en el reverendo, este reverendo, ¿eh? Tanto creía, y ahí se fue al quinto de los infiernos, entonces todo esto era mentira. Y se deshace, se destruye su vida, llega la decepción. Y Fowler dice, cuando se pasa esa etapa y se entra en una fe madura, ya no hay decepción, porque la fe se vuelve trascendente. Pasa de la etapa de experiencias, de miedos reprimidos, o de aceptación de la autoridad, a la comunión con lo trascendente. Para los pastores y maestros y maestras en actividad, esta es una que es ficha fija. No hay pastor, consejero o maestro que no haya tenido exactamente estas palabras. Yo mucho tiempo creí en Dios, pero ¿para qué me sirvió creer en Dios si cuando se enfermó mi mamita se murió? No es burla de la gente, es dónde estaba puesta su fe. ¿Por qué nos morimos nosotros? No hay razón teológica de nada. ¿Por qué nos morimos? Porque nos morimos, somos seres biológicos, se termina. El Eclesiastés es bien duro, bien bruto, ¿no? Así como se muere el perro, te morís vos también, amigo. No hay de otra. Eso no nos gusta, pero es igual. Y entonces las personas que están confiando, ay, yo esperaba, quería comprar el auto del creyente de César. Me lo dio Dios y al cuarto mes no puedo pagar la cuota. Y Dios me falló. No, amigo, te falló la finanza, gastaste lo que no podías gastar. La fe madura supera todo eso para una unión trascendente con Dios. Yo creo en Dios y su palabra, ¿sí? Y no en el sentido idólatra con que muchas veces se toma en el evangelicalismo latinoamericano, sino realmente en Dios y las promesas de su palabra. Entonces todo el resto, me toca a mí. Sí, Mabel, estabas levantando la mano. Sí, que Fowler venía con los hijos de familias cristianas, ¿verdad? Y en este caso sigue siendo una persona que nació en una familia Sí, cristiana o... todos los sujetos de estudio de Fowler eran miembros de su iglesia, que era una iglesia, o sea, él durante 30 años fue pastor de la misma congregación, una congregación universitaria, o sea, en una ciudad universitaria, en la iglesia metodista, y durante 30 años fue pastor de la misma congregación, entonces él conocía toda la familia, abuelo, padre, hijo, nieto, sobrino, les conocía a todos, y sus sujetos de estudio fueron ellos.
su comunidad. Y sí. Entonces, ¿quiénes eran los que, llegada a la adolescencia o la adultez, se iban y decían, esto no sirve para nada, bla, 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 todo mentira? ¿Y quiénes eran los que asumían una fe realmente viva y dinámica? Y él le puso estos nombres medio raros, eh, también porque él quería utilizar un poco su trasfondo como psicólogo, ¿sí? La experiencia psicológica de la fe, y no la experiencia teológica sobre la cual hay muchos trabajos, ¿no? Pero él quería también ver las formas psicológicas eh, que adoptaban las personas que manifestaban la fe de tal o cual manera. Y sí, eran toda la misma comunidad. Entonces el trasfondo era de toda la gente los mismos. Y por lo que tengo No, entendido, porque era una iglesia bien grande de cerca de 6.000 miembros. Había gente para estudiar, pero a montones. No como nuestras congregaciones de 30 viejitas, no, es de 6.000 personas. Porque pienso nomás que los que conocen no vienen de familia cristiana tienen una desventaja, ¿verdad? Aunque lo que él quería es por qué se iban tan rápido Exacto. o por qué se iban, pero también los que conocen a Dios, por ejemplo, a los 22 años, ¿cómo se hace para pasar todas las etapas tan rápido? En realidad O sea, aunque él lo definió en etapas, porque quería equipararlo a la psicología evolutiva, en su libro es bien claro, esto no son etapas secuenciales. Vos podés pasarlas de secuencia, por ejemplo, eh, tómenlo como de quién viene, saben que soy bastante extraño, pero a mí me gusta tomar como experimento los grupos de Facebook de cristianos, entre comillas. Cuanto más fanáticos y más conservadores y más guau ortodoxos son, más muestran la hilacha. Hace unos días, ni tantos días, el sábado, hace 2 días atrás, me- entre desmayarme de risa y morirme de escándalo, leí un caso de un muchacho que en lo que va el transcurso del año, 5 meses, ya se convirtió de bautista calvinista a ortodoxo griego, al Islam y ahora es católico romano. Y no es para risa, no es por confusión ni nada, sino que la gente busca con cuál puede discutir más y ganarle discusión a otros. Ese es lo que mueve ahora a los de 30 para abajo. No a todos, pueden haber las excepciones. Pero o sea, lo que hoy llama es cómo puedo chocar más y es más, con algo, por ejemplo, la misma persona, cuando era bautista ultra particular, ultra calvinista, al inicio del año, era un Spurgeon, hasta se había dejado la barba sin bigote, eh, el, eh, todo era, los puritanos creemos tal cosa, los puritanos desaparecieron hace 400 años, ya no hay más puritanos, no existen. Es una tontería. Además una de las... yo soy bastante oscurito, pero este muchacho es eh, bien africano, ¿no? Del norte de Brasil. Eh, Tendría que saber que los puritanos decían que cualquier persona que no tuviera la piel blanca venía con la marca de Cam y por lo tanto debía ser exterminada de la faz de la tierra. Entonces, ahí ya se le iba el puritano, quién sabe a qué, a qué letrina. Pero bueno, de ahí cambió a ortodoxo griego. Lo bueno que ya tenía la barba. ¿Sí? Y ahí, ahí por febrero, marzo, por ahí, ya hablaba de los santos íconos y los santos padres y no sé cuántas cosas más y de la teosis. Un mes después se convirtió al Islam. La ilaha la Muhammad Rasulullah y bala 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 y bala bala tajala y bomba para bailar, esto es una bomba. Eh, y también un montón de sandeces y ahora hace una semana atrás católico romano.
el Papa y no sé qué cosa, pero no católico ni siquiera del Papa Francisco, no. Ahora tienen que volver a la misa en latín y no sé cuántas cosas más, y que todos los católicos son herejes porque ya no rezan en latín y no sé qué cosa. Entonces, por detrás de esto hay una inmadurez y una inseguridad horrible. Y no de la persona, esto es social, esto es comunitario. Y Fowler toma esto, las etapas suelen ser involutivas y no evolutivas. Cuanto mayor incerteza hay en la sociedad, mayores certezas artificiales se buscan. Entonces, normalmente hay un retroceso hacia etapas más fundamentalistas cuanto más inseguridad hay en la vida, ¿no? Fíjate que estos jóvenes, especialmente en los grupos ultra evangélicos o ultra reformados, especialmente en las redes sociales, si vos empezás a investigar un poquito, con un poquito de técnica, uno logra sacar datos, casi todos los dejó la novia. Una vez que lo deja la novia o no consiguen novia, se vuelven ultra violentos evangélicos, o ultra violentos lo que sea. Es una forma de lidiar con la frustración. Mirado de afuera nos podemos sonreír y todo, pero es un fenómeno social que se da eh, en, en todos los grupos humanos, pero que aplicado a la fe puede traer consecuencias nefastas. Puede traer consecuencias nefastas. Y es por eso que Fowler le dedicó tanto tiempo al estudio de esto, ¿no? La fe cristiana, el Evangelio de Cristo, es una proclamación de libertad, de autonomía, de solidaridad, de generosidad, de reconciliación. Entonces, cuando vemos retrocesos de eso, definitivamente estamos ante algo que traiciona el Evangelio de Cristo. Y alguna razón debe haber para. Obviamente hay razones espirituales, hay un trasfondo obvio de pecado en toda la humanidad, pero también hay razones psicológicas, hay razones sociales, hay razones históricas. Y todas estas variables debemos tenerlas en cuenta cuando, eh, por eso siempre meto esto en la tercera hora, cuando vamos al ministerio en la práctica. Todos nosotros, sea desde el pastorado, como evangelistas, como maestros, como consejeros, como hermanos, entre hermanos, vamos a tener que lidiar con esto en algún momento. Ahora no sé cómo está, porque ando por fuera de las iglesias, de las congregaciones propiamente, hace un tiempo atrás. Ya pasé mis años de paz y ahora ya pasé el año pasado mi año sabático, ya me tomé el domingático y el año que viene me tomo el año lunático. Eh, pero hace un par de años atrás hubo un grupo bastante virulento de pseudo carismáticos evangélicos que no establecían sus propias iglesias. Tenían 2 o 3 centros de entrenamiento, el mayor en Encarnación, pero también aquí hacia Villa Elisa, y uno en Villa Hayes, si no me equivoco, o por ahí Benjamín Aceval. Y su técnica era mandar matrimonios a otras iglesias evangélicas a llevar sus excentricidades. Y crearon divisiones bastante grandes. El ministerio apostólico Shejina. Desastre en muchas congregaciones, muchas iglesias se dividieron en 3, 4, 5, 10, 20. Y ese es su divide y reinarás, ¿no? Y tenemos que lidiar con esas cosas. Cada tanto nos van a aparecer esos Hay bichos. también, sí, profe, hay también otro peligro que acecha a las iglesias, que es una suerte de sectarismo. De hecho, es una secta. Lo que pasa es que muchas veces nuestro concepto de secta es que un lugar donde no se predica la sana doctrina, un conjunto de personas que escuchan herejías Ujú. y no se expone el sectarismo como una cuestión de una colectividad en donde se puede predicar sana doctrina, el evangelio verdadero, la Biblia, pero que en realidad están siendo manipuladas, o sea, personas manipuladas. Y existe ese complejo mesiánico de parte de su predicador o de que lo ensalzan, ¿verdad? Y lo ponen allá
lo más elevado, pero es una suerte de secta. Y voy a hablar crudamente. Hoy en día hay grupos que se llaman reformados, hermanos nuestros, algunos muy equilibrados, muy respetables, pero hay otros que llegan al extremo de ser una suerte de, como dicen por ahí, talibanes, ¿verdad? O sea, es cierto, tienen la sana doctrina, entienden, tienen una gran y amplia comprensión del Evangelio, pero son sectas que tienen a un Mesías. Es que la secta no es un concepto teológico, es un concepto sociológico. Entonces, cuando vos no podés Eso mismo, eso mismo. Sí, discutir sí, sí. eh, una de las bases de la fe evangélica, independiente de la tendencia teológica que tengamos, una de las bases de la fe evangélica es la libertad de conciencia y la autonomía de los creyentes. Entonces, si vos, con la Biblia en la mano, no podés discutir, ni siquiera preguntar al líder, eso es una secta. Exactamente. Sin, Eso que mencionaste, profe, se tiene, o sea, no sé, por una rareza, se tiene un concepto teológico de secta, cuando que en realidad es un fenómeno social. exacto. Entonces, por ahí nosotros acostumbramos o nos enseñaron en las iglesias que secta es un lugar en donde se predican herejías, pero en realidad puede Hay ser un... herejías graves que no son sectas. Por ejemplo, hay una religión semi vinculada al cristianismo, porque inició entre iglesias cristianas, entre los congregacionales, que son los unitarios universalistas, con los cuales yo tengo una relación con las personas muy, muy fluida por cuestiones académicas. Los unitarios universalistas son absolutamente herejes. Imagínate su nombre, unitarios, niegan no solo la divinidad de Cristo, niegan la propia divinidad, ya se van al monte totalmente, algunos como que se hubieran fumado un árbol completo. Y universalistas, no en el sentido del universalismo cristiano, en el cual algunos hasta me pueden ubicar a mí, sino en el universalismo salvífico, que todo está bien, todos vamos para el mismo lado, todo está, somos amiguitos al final del arco iris. Es una herejía sobre herejía, una total locura. Pero no Jesús ya solo... pagó por todos. ¿Cómo? Jesús ya pagó por todos. Eso es el universalismo cristiano, que uno debe tener fe en Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Jesús ya pagó por todos, por los de antes, por los de entonces y por los que vinieron después. ¿Sí? Eso es universalismo cristiano, es la redención universal en Cristo. Es lo que básicamente dice Juan sobre Jesús. Pero no, en este caso es el universalismo llamado universalismo salvífico, que es que todo es lo mismo. Lo que importa es uno ser buena persona. ¿No? Pero bueno, no vamos a entrar en la cuestión. Esto es una herejía sobre otra. Y sin embargo, ellos no son sectarios. Porque de hecho ni líderes tienen. Y como recién decía Luis, yo dudo en llamarlos hermanos, porque el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él, que tienen mucho conocimiento académico. Conocen el evangelio en la teoría. Pero si ese evangelio no es transformador, es secta. Entonces las palabras son las palabras correctas, pero el espíritu es el espíritu equivocado. Y ese siempre debemos precaver. Nuestra, eh, nuestra medida de peso, un consejo pastoral, nuestra medida no puede ser el sentimiento y mucho menos una agenda, hoy en día una agenda política o económica, que es lo que lleva a la sana doctrina. Como le dije una vez, yo lo ofendí, pobre, pero como le dije a uno que venía con esta campaña de los peruanos de con mis hijos no te metas, le dije, ok, estoy de acuerdo, con mis hijos no te metas, pero ¿por qué vos querés meterte con los hijos de los demás?
el resguardar la libertad de conciencia y la autonomía de los creyentes es base para que el Evangelio sea predicado con libertad, ¿no? Pero, entonces, cuando tenemos por detrás una agenda política, una agenda económica, una agenda de intereses, una agenda personal, peor aún, de poder personal de estos líderes religiosos, ahí podemos estar seguros que es una secta. Por más famosos y ultracristianos que lo vendan en la tele, ¿no? El que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ese es absoluto. ¿Y cuál sería la propuesta de Fowler para que se llegue a la madurez? Ahí está. Ahora vamos a la etapa 5, que es la de hoy. Siempre se los paso acá por escrito. Muy buena pregunta. A ver si aprendemos de Fowler. No de Fowler. Fowler dijo, cuando empezó a ver esto, que los que lograban tener o manifestar una fe madura estaban centrados en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Bueno, acá tendríamos que entrar en la parte literaria y citas de Fowler, pero en resumen, él decía algo que obviamente él recuperaba de las primeras etapas de la Reforma. Todas las líneas originales de la Reforma, que son 5, los luteranos, los calvinistas reformados, ¿sí? O sea, la Iglesia reformada europea, los presbiterianos tienen algunas diferencias de práctica sobre todo, pero los reformados, los bautistas generales, los menonitas y los anglicanos. Aunque tengan diferencias teológicas abismales en un montón de cosas, en una sola cosa concordaban. Bueno, en 2 cosas concordaban. Primero, este sería un ejercicio de lectura. Busquen confesiones de fe, ¿no? En cualquier confesión de fe. Las originales del siglo XVI, la confesión helvética, la confesión de Augsburgo de los luteranos, Westminster. el Fundamenbuch no, Westminster es del siglo XVII. 17. La confesión de Thomas Helwys de los bautistas en Ámsterdam, el Fundamenbuch de Menno Simons, los 13 artículos del obispo Cranmer, que después se transformaron en los 39, todos ellos comienzan con una confesión de Dios y la obra de Cristo. Las confesiones posteriores del siglo XVII, cuando los ingleses empezaron a tener problemas políticos, la guerra en Inglaterra, y ahí surgen los puritanos, ahí surge le empiezan las confesiones de fe con la Biblia dice tal cosa. Hay una frase muy escandalosa de Lutero, pero en su lugar tiene mucho sentido. Los teólogos de Heidelberg, católicos romanos, le decían a Lutero, pero las escrituras dicen tal cosa, con la lectura escolástica, ¿no? Y él les responde lo siguiente: si ellos quieren usar las escrituras contra Cristo, nosotros nos mantendremos con Cristo contra las escrituras. ¿Qué quería decir Lutero con esto? Algo que no Menno Simons, sino Pilgram Marpeck, un maestro de Menno Simons, también decía: la Biblia solo tiene sentido si la leemos a la luz de Cristo. La Biblia no tiene sentido por sí sola. Y otra de las características de una secta es esta, que toma la Biblia como un texto normativo. Y la Biblia no es un libro de recetas. ¿Sí? Es la historia salvífica de un pueblo para un pueblo. De Dios actuando en la historia. Entonces, solo tiene sentido las escrituras a la luz de Cristo. Sin Cristo las escrituras no tienen sentido y se transforman en un ídolo.
¿Puedes repetir las 5, profe? Las 5. Las 5, y es fácil, un libro de historia de la iglesia, las cinco tradiciones básicas de la reforma son los luteranos, los reformados, los anglicanos, los bautistas y los anabautistas. ¿Y los metodistas entrarían? No, los metodistas son del siglo XVIII. Son Sí, como, después de un como una una desprendimiento. rama de los anglicanos, pero ya son avivalistas. Los metodistas tenían serios problemas teológicos, muy serios. En serio. La gracia previniente es catolicismo romano con pastores casados. ¿La gracia cómo? La gracia previniente. Según Juan Wesley, Dios nos inicia en la gracia por medio de la invitación del Evangelio. Después el resto lo tenemos que hacer nosotros. Eso es semipelagianismo puro. De ahí a rezarle a la Virgen no hay ninguna diferencia. El hecho de no tener vírgenes en el templo no quita que sea lo mismo. Si yo tengo que hacer algo para salvarme. Pero no fue que después él comprendió que eso estaba mal. Cuando conoció a los moravos. Intelectualmente puede ser, pero en la práctica no cambió nada. Eso no significa que no sean salvos. Donde se predica la palabra de Dios y se administran las ordenanzas según el modelo del Nuevo Testamento, Dios allí imparte su gracia y bendición. Es la palabra de Dios la que transforma vidas, no es la religión que vos profesás, no es, porque si no volvemos a la cuestión de la secta. Y esto es lo que Fowler nos dice en la etapa 5, exactamente esto, que es que se llega a una fe conjuntiva. Vos te das cuenta, esta ya fe casi estamos en el tope de la pirámide, donde te das cuenta que la fe propiamente es una confianza en una persona. Y esa confianza en una persona te abre la perspectiva del universo, que eso vamos a ver de una fe universal, donde todo es vehículo de la gracia divina. No confundan con un panteísmo, que Dios es todo, sino que todo es vehículo de la gracia divina. Vos ves, encontrás la gracia divina en la creación, donde ves al Dios creador que te provee del aire que respirás, de la luz que te ilumina, del alimento que comes. Ves al Dios de comunión, al Dios Padre, en todos los hermanos y hermanas, aunque los que no concuerdan contigo, son, como les decía en alguna clase pasada, nosotros decimos como discurso, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero si de verdad creyéramos que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada ser humano, miraríamos a cada ser humano con ojos diferentes. Si de verdad creyéramos en lo que decimos. Y a esto apunta Fowler. Cuanto más adulta, más autónoma es la fe, la más autónoma en sentido de dependencias humanas, y más dependiente de Dios, más universal se vuelve y menos miedo. La verdadera fe echa fuera el temor. El contrario de la fe es el temor. La duda siempre está, porque nosotros no vemos, no andamos por vista, sino por fe. No hay un método humano para obtenerlo. Ahí es donde Fowler entra en la cuestión de la gracia, ¿no? Ahí se vuelve muy reformado, ¿no? Solo en esa comunión íntima con Dios uno puede despojarse de esas autoridades humanas, del miedo, de la dependencia y del qué dirán, para depender exclusivamente de Dios y que Dios se haga cargo. Y de vuelta citando al bueno de Lutero, él decía, mi misión es llevar el evangelio de la escritura a los oídos, de los oídos al corazón. Es trabajo del Espíritu Santo. Y que se haga cargo él. Que Dios les bendiga ricamente. Tengan una muy buena noche. Amén. Nos vemos. Chao, Y profe. nos vemos Gracias. el Chao, próximo compañeros. lunes. Bendiciones.